Ok, muy buenas tardes con todos ustedes que están viendo directa o indirectamente este programa de Biología sin Fronteras de la Facultad de Ciencias Biológicas, un espacio de difusión cultural y científica para toda la comunidad. Esta tarde nos acompaña el magíster Hans Ramón Quirós Ruiz. Él es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y nos va a dar la conferencia sobre su registro y exhaustividad de los sistemas de vigilancia de tuberculosis en una región del Perú, un análisis de captura y recaptura. Hans Ramón es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo, ha hecho varias capacitaciones y como es estilo de este programa, invitamos al mismo ponente que haga una breve presentación de cuáles han sido sus motivaciones que lo llevaron a primeramente obtener el biólogo, las capacitaciones que ha tenido, y eso es para motivación para los jóvenes que están escuchando, que están participando, ¿no? Muy bien, los dejo con Hans Ramón Quirós para que de su disertación. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecer al doctor, al profesor Pedro Chimoy por la invitación para conversar sobre este tema, que es parte de un artículo que se le ha publicado hace menos de 2 semanas y que abordamos una problemática que quizás se conoce día a día, pero que hasta la fecha, hasta donde tengo entendido, nadie se animó a escribir, ¿no? Y voy a comenzar a presentar un momento. ¿Me confirman? ¿Se ve la pantalla? Hola. Sí, perfectamente, perfectamente. Ok. Bien. Bueno, empecemos. El tema, como ya lo comentó el profesor Pedro, es su registro y exhaustividad de los sistemas de vigilancia de tuberculosis en una región del Perú, un análisis de captura-recaptura. Y bueno, en la primera diapositiva vemos una imagen que corresponde y creo que todos los biólogos y personal de salud que en algún momento han trabajado en el primer nivel de atención conocen, ¿no? Que corresponde a las láminas de baciloscopía, que es un método básico disponible y es el primer acceso que se tiene para poder descartar un tema o una enfermedad por tuberculosis, ¿no? Digamos que es el primer nivel que sostiene a todo el sistema para diagnóstico de tuberculosis y es el más básico donde empieza todo, ¿no? Donde empieza la captación de sintomáticos respiratorios. Ahora, esta presentación se da en base a un artículo que, como ya les comenté, salió publicado a finales del mes de junio, en el cual soy autor junto al doctor Jorge Sosa Flores, que es médico del Hospital Almanzora Guinaga Senjo, y a la colega Fiorella Hernández Palomino. Y en la imagen vemos una figurita que a muchos les llama la atención y a mí también me llamó la atención, ¿no? Que vemos a una persona con una red de pescar y se queda pensativo observando a un pez que se escapa de esa red. Ya más adelante vamos a comentar básicamente de qué se trata porque tiene una razón de ser. Bien, primero vamos a comenzar ubicándonos dentro de lo que es el tema, ¿no? Luego hablaremos de algunas definiciones básicas que debemos de conocer cuando tratamos de hablar de salud pública enfocados en estos sistemas. Luego hablamos del método y luego hablamos de los resultados y los discutimos un poco. Bien, en esta diapositiva vemos el número de casos de tuberculosis a nivel nacional. Observamos, por ejemplo, para el año 2020, los casos que corresponden a tuberculosis, que alrededor de 21.443 casos se informaron. Casos nuevos estamos hablando, ¿no? Y de los cuales, de esta cantidad, 12.740 eran casos nuevos que correspondían a frotis positivo, más o menos para ubicarnos.
Y luego tenemos los datos que corresponden a la detección de sintomáticos respiratorios a nivel nacional. Y vemos básicamente qué es lo que se debe entender cuando hablamos de sintomáticos respiratorios, porque muchas veces se habla de esto y no se tiene clara la idea. Todos aquellos que han trabajado en una estrategia de tuberculosis, nos referimos básicamente a este indicador de manera rutinaria, ¿no? Este indicador se mide en un lapso de tiempo que puede ser un mes, puede ser un trimestre, un semestre o finalmente un año, que es en realidad cuando ya se hace la evaluación por un establecimiento, una red de salud, un hospital, qué sé yo. Y este dato básicamente hace referencia a del total de atenciones que hay en un establecimiento de salud, cuántos de ellos se identificaron y cuántos de ellos se le hicieron la prueba de baciloscopía, que como les mencioné es lo básico para identificar a una persona afectada con tuberculosis. Y lo ideal es que esta detección sea el 5%, eso es lo ideal. Pero como vemos, desde el 2017, que fue un 3.3, el 2018 un 3.7, el 2019 un 3.6 y el 2020 un 2%. En ninguno de estos años se ha llegado a lo ideal de captación. Entonces podríamos decir que hay casos que no fueron detectados oportunamente o incluso podríamos decir que hay casos que ni siquiera fueron detectados en ese periodo. Entonces desde ahí comienza la problemática, ¿no? Bueno, en el 2020 pudo haber muchos factores. Uno de ellos eh, el inicio de la pandemia como tal, ¿no? Que afectó y básicamente varios establecimientos se dedicaron y se enfocaron al tema de COVID y de alguna manera, quiera o no, dejaron un poco en segundo plano otras enfermedades infecciosas, ¿no? Pero en el último año, 2020, sí decayó esta tasa de detección de sintomáticos respiratorios. Bien, entonces, habiendo ubicados un poquito en el tema, vamos a hablar, y bueno, esto fue también parte de la tesis de maestría que realicé yo, y hay cuatro aspectos importantes que se debe de conocer antes ya de entrar en el tema. Uno es que, bueno, creo que todos conocemos ya que la tuberculosis es la principal causa de muertes en el mundo, pero causas por un agente infeccioso, ¿no? Hasta el 2018 eso declaraba el CDC. Y todos los organismos oficiales en los distintos países, inclusive la Organización Mundial de Salud, reconocen, ¿no?, que la tuberculosis es y sigue siendo una enfermedad que es subestimada, ¿no? Entendiéndose este término como que es una enfermedad que tiene subregistros o que es subnotificada por los sistemas. Y debido a esto es que se desconoce realmente cuál es el impacto de la enfermedad. ¿Cómo vamos a conocer cuál es el real impacto si no conocemos la carga real que tiene la enfermedad en una sociedad, ¿no? Y otro dato importante, creo yo, y que fue parte del sustento de por qué hicimos esta investigación, es que revisando la literatura, vimos que en el Informe Mundial de la Salud, en el Informe Global de Tuberculosis, ellos dicen que el Perú desde el año 2020 no ha implementado estudios para conocer cuál es el subregistro de tuberculosis. Entonces tenemos 2 décadas, ¿no?, 20 años que eh, el Perú no ha hecho ningún estudio, ¿no?, hablando como entidad gubernamental y por lo tanto no conoce el real impacto de esta enfermedad en su territorio. Y bueno, ese último punto que les comento se ve claramente en esta imagen. Estas dos imágenes son sacadas de los reportes mundiales de la Organización Mundial de la Salud. En la primera imagen podemos ver, ¿no?, que es del año 2019, indica al Perú, y bueno, en general todo el continente americano, le pone un color blanco, que es que no ha planificado ningún estudio, ¿no? Ni siquiera ha presentado o tiene proyectos por presentar. No hay nada para conocer su registro de tuberculosis como tal. En la otra imagen del año 2020, ya vemos que el Perú tiene 5 estudios, pero no 5 estudios con informes, sino 5 estudios que se están planeando
para ejecutar, realizar, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de que ya hay estudios planificados como tal, no tenemos resultados oficiales de su registro a nivel de Perú. Entonces, con esto nos planteamos, ¿no? Y a manera de comentario, de anécdota, esta idea surgió cuando yo trabajaba como coordinador de la estrategia sanitaria de tuberculosis en una red que se llama San Ignacio. Y para buena suerte mía, siempre he tenido la oportunidad de conocer colegas y otros profesionales con ánimos de apoyarse entre todos y hacer un equipo multidisciplinario. Entonces, en la oficina trabajábamos yo como encargado de la estrategia, una colega bióloga como encargada de epidemiología y un licenciado en enfermería que era encargado de atención integral de la salud. Y lo que hacíamos con la estrategia era sentarnos cada cierto tiempo y comparar nuestros nominales, que nosotros llamamos así la relación de casos. ¿Para qué? Para sincerar información entre ambas estrategias, ¿no? Tanto estrategia de tuberculosis como epidemiología. Y nos dábamos con la sorpresa que por más precavidos que éramos en el tema, nuestros datos generalmente nunca coincidían. Entonces, en un programa habían 5 casos más, en otro programa no había, y siempre nunca teníamos los datos iguales, ¿no? Que era lo ideal. Entonces, de ahí nace la idea, oye, si eso está pasando aquí, en esta provincia, ¿qué es lo que está pasando en otra provincia que tiene mayor carga de tuberculosis y qué es lo que está pasando en la región como tal? Entonces, de ahí nace la idea de conocer cuál es el subregistro de la tuberculosis mediante el método de captura y recaptura en Cajamarca región, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de la investigación y que finalmente eh, nosotros abordamos en el artículo? Primero es determinar el subregistro de casos de TB en esta región, ¿no? En un periodo comprendido de 2007 a 2018. Y también hay un por qué se hizo en ese periodo, ¿no? Porque muchos dicen, pero ¿por qué no se hizo en el 2019 o en el 2020, ¿no? Pero hay un por qué. Luego, estimar la tasa de incidencia real, que este método también te permite eso, y evaluar la exhaustividad de los sistemas de vigilancia. Asimismo, describir las características epidemiológicas en este periodo estudiado. Eso básicamente fueron los objetivos. Bien, es importante también indicar que la OMS como tal tiene una estrategia proyectada hacia el 2035, ¿no? Que entre muchas cosas está disminuir las tasas de incidencias, están disminuir las mortalidades a causa de tuberculosis, ¿no? Pero entre varios puntos que tienen en esta estrategia, yo considero importante 2 de ellos y que se tomó, ¿no? Para la investigación. Uno de ellos es, primero, conocer la epidemia. O sea, nosotros no podemos plantearnos estrategias si realmente no conocemos cuál es la epidemia a nivel local, ¿no? Eso es importante. Y el otro punto importante es conocer cuál es el estado de respuesta que tiene nuestro sistema de salud frente a esa epidemia o a ese evento de salud. Son 2 puntos, creo yo, desde mi punto de vista, que son importantes para tratar de abordar una problemática, y más aún en este caso de tuberculosis como tal. ¿Qué pretendíamos, o bueno, qué pretendemos con el artículo? Es contribuir en ambos aspectos. Primero, conocer el subregistro para conocer el real impacto de la tuberculosis en esta región y luego evaluar los sistemas que tenemos para esta enfermedad, ¿no? Qué tan oportunos son, qué tanta calidad de datos tienen. Y aparte que es la primera investigación que se realizan en Cajamarca que aborda esta problemática desde este punto de vista, ¿no? Seguimos. Bien. Eh, hay, antes de entrar al tema, habíamos comentado que vamos a hablar de algunas definiciones. La primera de ellas es el subregistro de tuberculosis. Bien, el subregistro de tuberculosis y el subregistro como tal, eh, en sencillo, son las omisiones de registro que existan. Es decir, registramos en un sistema un número de casos cuando en realidad existen mucho más. Eso es lo que hace referencia al subregistro de tuberculosis.
Y bueno, ya habíamos hablado que los organismos reconocen que hay estas debilidades, ¿no? Y no todos los casos de TB se notifican. Simplemente uno, porque existiendo los casos y estando identificados, no se registran en el sistema, o dos, porque simplemente nunca fueron captados por estos y pasan desapercibidos, pero están en la comunidad. Eso básicamente hace el tema de su registro. Y además hay otros factores que intervienen acá. Por ejemplo, hay un estudio que habla de la tuberculosis en personal de salud, que muchas veces no son notificados por el tema de la vergüenza, ¿no? El médico se infecta con TB, pero ruega o interviene para que eso no sean informados oficialmente. Recibe tratamiento de manera solapada, pero no se notifica y no contribuye a las cifras como tal. Ese es un dato también que creo que es un tema preocupante. Y el otro punto es la notificación de tuberculosis en Perú. Bueno, en el caso de la notificación de TB en Perú, está declarada, forma parte de una estrategia que es la lucha contra la tuberculosis, que es de interés nacional y prioridad según ley vigente. Ahora, cuando hablamos de notificación como tal, la notificación es obligatoria en Perú. Quiere decir que todos los establecimientos de salud, sean, bueno, las que antes se conocían como postas de salud, ¿no? Que es el nivel 1, centros de salud, hospitales, clínicas privadas, eh, cualquier tipo de entidad de salud está obligada por ley a informar sus casos a los dos aplicativos que existen y que están normados, uno que es el CIEPI y otro que es el SIGTEL, ¿no? Y hay una normativa de fondo que respalda estas actividades como tal. Ahora, es importante, antes de hablar al tema de los sistemas, que la notificación de tuberculosis se considera una notificación semanal. Los que hemos trabajado un poquito en epidemiología en el sector público, conocemos que hay distintos tipos de notificaciones, lo que es mensual, lo que es semanal, como en el caso de tuberculosis, lo que es inmediata, como el caso, por ejemplo, de muertes maternas, que se informan dentro de las 24 horas. Pero para el caso de tuberculosis, si bien se dice que es notificación semanal, eso no quiere decir que yo detecto un caso hoy día y que voy a esperar una semana para que se informe recién. No. ¿Por qué? Porque la misma ley y la misma normativa, la norma técnica sanitaria indica que si yo detecto un caso hoy día, ese caso en 24 horas debe estar recibiendo tratamiento, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, si bien es cierto, en el papel puedo esperar hasta una semana para notificar con ficha epidemiológica, pero yo debo informar cuanto antes a mi superior o al responsable de la estrategia para que se le ofrezca oportunamente el tratamiento a esa persona afectada con tuberculosis. ¿Hasta allí hay alguna duda? ¿Ninguna? ¿Continúo? Bien. Hola Hans, buenas tardes. Hola. Hola, mira, ve, ¿qué hacer? Ya que estás hablando del subregistro, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando no se puede notificar, no se puede ingresar al sistema de un paciente indigente, como en el caso que hemos tenido muchos casos bueno, en San Ignacio, ¿no? A veces hay pacientes indigentes que no tienen DNI. Entonces a ese paciente no se le puede ingresar, yo creo, sin DNI a un sistema. ¿O hay alguna otra opción que el paciente no teniendo DNI se le puede ingresar? Ok. Sí, sí se puede en realidad. Mira, generalmente la debilidad que se tiene, o bueno, yo ya más de un año que no estoy en la estrategia, la debilidad que se tiene es que muchas veces los usuarios, y eso lo voy a hablar un poquito más adelante, generalmente los tiene el coordinador y no descentraliza sus unidades notificantes. Pero lo que tú mencionas sí se puede, o sea, puedo informar un caso de un paciente X que no tiene DNI y el sistema me permite generar un código, un autogenerado. Y con eso se continúa y
la atención como tal. O sea, sí es posible, al menos en el SIGTEBE, que es el que he manejado yo, informar a un paciente con código autogenerado, sin DNI. Continuamos. Bien, entonces, para cerrar esta idea de notificación de la tuberculosis, ya les dije que es semanal, pero hay algunas excepciones también, en la que la notificación de la tuberculosis se vuelve notificación inmediata, de manera obligatoria. Es decir, que yo sí estoy obligado a informar lo más pronto que pueda, si es que es en 1 hora, 2 horas, pero antes de las 24 horas. ¿Cuáles son esos casos? Solamente por mencionar, uno de ellos es cuando se presenta un caso de tuberculosis en personal de salud. Yo debo informar inmediatamente. Otro de ellos es cuando yo recibo los resultados de las pruebas de sensibilidad como MDR o XDR, y una vez que yo conozco esos resultados por cualquiera de los sistemas, en este caso NetLab, yo tengo que informar obligatoriamente dentro de las 24 horas estos casos de MDR. Bien, estas son, en la imagen yo muestro las dos interfaces de los sistemas. Primero tenemos el CIEPI y luego tenemos el SIGTEBE. ¿Cuál es el oficial? Los dos son oficiales. El CIEPI depende del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en Perú, lo que antes era la Dirección General de Epidemiología. Y el SIGTEBE depende de la Dirección para el Control de Tuberculosis del MINSA, ¿no? Ambos están normados, ambos están reglamentados. ¿Qué te dice la directiva para el caso de CIEPI? Que todo caso tiene que ser notificado a este aplicativo, ¿no? Y para el caso del SIGTEBE, el artículo 29 de la ley para el control de tuberculosis, te indica que los establecimientos de salud de cualquier nivel tienen que reportar toda su información operacional, estadística a través de este sistema, ¿no? Y bueno, ya les comenté que es notificación obligatoria y que todos los establecimientos de salud tienen que informar esto. Si no lo hacen, están infringiendo la normativa como tal. Bueno, ahora sí pasamos al otro tema. Ya hablamos de lo que es el registro, subregistro, lo que es notificación, y ahora entramos a lo que es exhaustividad. Bien, cuando hablamos de exhaustividad en simples palabras es hablar que una base cualquiera de datos, no solamente de bases epidemiológicas, sino de cualquier base del sector salud, es exhaustivo cuando tenga mayor calidad de datos. Pero hay otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, Morelos y Rivas dice que, entre otras, y yo creo que esta es una de las más acertadas, que es la capacidad de detección de casos por parte de un sistema. Y que este término en la práctica equivale a la sensibilidad de un sistema, ¿no? Otros salubristas, epidemiólogos, hablan de lo que es integridad de datos también, ¿no? O sea, qué tan completo es una base. Y bueno, es la dimensión más estudiada cuando hablamos de la calidad de datos, y básicamente lo que les decía, ¿no? Hace referencia a si que un evento como tal aparece recogido en una base de datos, que en este caso hablamos de nominales, así los conocemos. Bien, ahora sí hablamos sobre los métodos de captura y recaptura. Bueno, los métodos de captura y recaptura en realidad son bastante conocidos, ¿no? Y bastante conocidos en la literatura, pero poco usados a nivel local. Y en la portada vemos una portada de un libro que dice Métodos de captura y recaptura en vigilancia de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. ¿Y por qué los pescaditos? Bueno, porque tradicionalmente al método se le conoce como el método de pesca y repesca. Es más, yo recuerdo vagamente que en la universidad, en una clase, creo de ecología, nos comentaron un poco sobre este método, ¿no? Pero no entramos a fondo. Y para dar un ejemplo breve, ¿no? Que es la primera utilidad que se hizo para evaluar las poblaciones de peces, ¿no? ¿Qué pasaría cuando a nosotros nos mandan a querer saber cuál es la población de peces
o de delfines, digamos, hipotéticamente en Pimentel. No sé si existen delfines ahí. Entonces, es muy complicado para nosotros querer saber, ¿no? Porque tradicionalmente en estadísticas nos enseñan la fórmula Z para poblaciones conocidas, pero en este caso no aplica porque no lo sabemos. Entonces, lo que se hace es, vamos con una red, capturamos a unos delfines, en este caso, y les ponemos una marca. Entonces, ¿qué hacemos? Esos delfines los volvemos a liberar y vamos otro día en el mismo ambiente, las mismas condiciones, y volvemos a hacer lo mismo. Tendemos una red y en esta segunda pesca, por así decirlo, nos van a salir los delfines marcados de la primera vez y nos van a salir delfines que no tienen marca, que son nuevos. Y nos vamos a preguntar, ¿y los delfines que hemos marcado, pero que no me están apareciendo acá, dónde están? Entonces, evidentemente están por algún lado, pero no aparecen. Entonces, eso es el meollo del asunto, como dicen, ¿no? Ese es el método de captura y recaptura. Y en base a esos dos muestreos, que pueden ser 3, 4, 5, 6, yo hago una estimación poblacional y puedo dar certeza estadística que en esa zona, en esa playa, hay tantos delfines. En eso se centra el método, que como digo, inicialmente aplicado a estudios de población de peces, aves, estudios ecológicos, pero que actualmente se utiliza en epidemiología, en estudios de prevalencia, incidencia. Es más, la misma Organización Mundial de la Salud recomienda para evaluaciones de este tipo que se puede aplicar en la enfermedad de tuberculosis. Bien, acá vamos a hablar un poquito, brevemente, sobre el método como tal. Vemos que hay una descripción que dice que es aplicable a estudios poblacionales, generalmente de enfermedades comunes y raras y poblaciones esquivas. Y justamente esto es el tema porque se aplica a salud, ¿no? Imagínense que nosotros quisiéramos trabajar con, hacer un estudio con poblaciones, por ejemplo, sexoservidoras o personas viviendo con VIH, drogodependientes. Entonces son poblaciones que son difíciles de trabajar, pero podemos aplicar este método para tratar de evaluar datos, ¿no? Bien, utiliza también información de traslape de diferentes bases de datos que asumimos son incompletas para estimar la prevalencia o incidencia de algún evento cualquiera de salud. Bueno, acá hay una explicación, la voy a resumir. Básicamente es, digamos, el centro de lo que es el análisis como tal para la estimación. Tenemos una lista, en este caso, que es la lista del CIGTEBE, que es el nominal de casos que nosotros bajamos en el periodo estudiado, y un nominal de casos del CIEPI-TEBE. Entonces, hacemos un cruce de información y vamos a ver que hay casos que van a estar presentes en la lista del CIGTEBE y hay casos que no van a estar allí, pero que sí aparecen en la otra lista. Entonces, hacemos un cruce de información entre ambos. Y nos va a salir que va a haber casos que están presentes en ambas listas para lo que en esta imagen denominamos A, ¿no? Casos comunes a ambas listas. Y aplicamos una fórmula sencillita y bueno, hay dos estimadores en realidad, el estimador de Petersen y el estimador de Chapman, ¿no? Bueno, para no aburrirlos mucho, cuando hablamos del estimador de Petersen, es el estimador de máxima verosimilitud, podríamos decirlo así, ¿no? Y el estimador de Chapman se le conoce como el estimador insesgado o casi insesgado. Es una corrección de la fórmula de Petersen que reduce el sesgo. ¿Se pueden utilizar ambos? Sí, pero hay ciertas condiciones. No para cualquier situación se pueden utilizar ambos. Por ejemplo, el estimador de Petersen presenta sesgo. Imagínense que analizáramos una base de datos o dos bases de datos y no hubiera datos en común entre ambas, entre ellas, ¿no? Entonces el A sería 0. ¿Y qué pasa cuando dividimos un número entre 0? Pues ya conocemos qué sucede. Entonces hay un sesgo con la información. Y eso no sucede con el estimador de Chapman. Sin embargo, el estimador de Chapman
tiene ciertas condiciones que tenemos que tener en cuenta también. Por ejemplo, que el A tiene que ser mayor de 7, porque si no, no funciona, ¿no? Y bueno, hay distintos autores que describen esta metodología aplicada a salud pública, desde luego, y con literatura reciente del 2019, 2018. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Si no, continúo. ¿Continúo? Ok. Bien. Bueno, esas eran las fórmulas para calcular o estimar una población de un evento X, ¿no? Y, sin embargo, tenemos que considerar, ¿no? Ya hemos hablado que inicialmente son para estudios en ecología, pero cuando se habla de estudios en salud pública, hay diferencias, ¿no? No es igual que estudiar una población de peces que estudiar casos de VIH a través de este método, ¿no? Entonces, lo que se denomina presupuestos que deberíamos de asumir como tal. También, por ejemplo, para simplemente comentar, hay algunas diferencias que se aplican. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando animales de vida silvestre, ¿no? Hay que reconocer que estamos utilizando trampas como tal, ¿no? Y que en estos casos se puede colocar 5, 6 trampas, 7 trampas para hacer muestreos. Pero cuando estamos utilizando para estudios de salud pública, la limitación es que no podemos poner trampas, ¿no? Entonces, se trabajaba con los nominales o con la lista de los datos y que generalmente en la práctica se disponen de 2, 3, máximo 4, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos haberlo hecho el estudio con tres muestreos o con 3 nominales, hubiera sido uno del sistema epidemiológico, otro del sistema de la estrategia sanitaria y otro tal vez de los registros de farmacia de tratamientos, que también se pudo haber hecho, ¿no? Otra diferencia que también se tiene que evaluar es que en los estudios de vida silvestre los animales reaccionan ante las trampas. Entonces hay una reacción basada en el comportamiento de los individuos. Y en el caso, cuando se trabaja en salud, ese comportamiento no se puede evaluar. Sin embargo, en vida silvestre sí, puedes hacer un modelamiento del comportamiento de los animales ante las trampas. Y en estudios epidemiológicos no puede hacerse eso, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de los modelos ya como tal, hay distintos modelos. Es más, en el paquete estadístico o en la librería que usamos en R, te bota hasta como 8 modelos estadísticos. Pero sin embargo, hay que tener en claro algunos puntos. Por ejemplo, yo solamente estoy mencionando acá 3 modelos estadísticos de captura-recaptura. El primero, que es el M0, es un modelo que reconoce la igualdad de capturabilidad, y en realidad es un modelo teórico como tal, y que es muy improbable cuando se trabaja con poblaciones reales de personas o individuos. No es muy teórico porque indica que todos los animales o los individuos tienen la misma oportunidad de ser capturados o de aparecer en ambos muestreos, que en realidad es improbable, pues, ¿no? Luego tenemos el modelo de Schnabel o el modelo MT, que la bondad de este modelo, que es el más aplicado a salud pública, es que te reconoce que hay, o sea, los individuos pueden aparecer, sí, en ambas bases de listas, en ambas listas tienen el mismo chance, pero reconoce que hay variación del tiempo. O sea, no va a ser igual hacer un nominal en un tiempo y otro nominal en otro tiempo. Reconoce eso, ¿no? Y, sin embargo, para nosotros poder tomar como válido este modelo, tiene que haber no permite la heterogeneidad de datos, ¿no? Ese es el requisito como tal. Y el modelo MB, que es el modelo de reacción ante trampas, que es el que yo comentaba hace un momento, que es el que se utiliza más en poblaciones de vida silvestre, por ejemplo, ¿no? Y que no se puede aplicar a modelos de salud pública. Bien, para seguir como tal, cuando nosotros comenzamos a hacer revisión de la literatura para ver algunos antecedentes que hayan aplicado
esta misma metodología o metodología similar en Perú, nos dimos de la sorpresa que solamente hay un estudio que data del año 98. Es un estudio publicado en la revista americana de epidemiología y que se realizó en San Juan de Miraflores. Entonces, utilizan una metodología similar a la que empleamos nosotros, con el plus, se podría decir, que hacen una entrevista face to face, se van a hacer una entrevista cara a cara con los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dije, es el único estudio que hicieron utilizando este método, y ellos encuentran que las tasas de incidencia son muy superiores a los que se informan o fueron informados en ese momento por el Ministerio de Salud. Es más, en sus conclusiones indica que existen grupos alarmantes de TB pulmonar y cuya información es sesgada por el MINSA. Sesgada, entiéndase, no a propósito, sino que hay cierta limitación por parte del sistema como tal. Y la diferencia es que ellos se centraron básicamente en estudios de TB pulmonares y nosotros abordamos todas las presentaciones de tuberculosis informada, ¿no? Y bueno, en cuanto a los subregistros netamente, bueno, la misma Organización Mundial de la Salud indica que en algunos casos hay un subregistro de hasta el 40%, ¿no? Y ya cuando vemos en otros países, tipo Colombia es un 25%, ¿no? Y bueno, varía en distintos países. Por ejemplo, en China es un 20% de subregistro de tuberculosis que se reconoce como tal. Eso fue una limitante porque cuando quisimos comparar nuestros resultados a nivel Perú, no encontrábamos mayores detalles, ¿no? Encontramos estudios, sí, que indican que hay su registro ligado a poblaciones indígenas, rurales, pero no daban datos como tal. Y mucho menos cuando quisimos comparar cuál de los sistemas era más efectivo, tampoco encontramos esa información. Y bueno, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que no habían estudios para conocer tuberculosis en el Perú. ¿Qué fue la metodología que usamos? Bueno, el tipo de investigación es descriptivo retrospectivo, y aquí solamente para aclarar, utilizamos los años 2017 y 2018 porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense que en el mes de noviembre de 2021 se detecta un caso de tuberculosis. Entonces, ese caso, ok, se informa, no hay ningún problema, pero ese caso es cerrado hasta todavía mínimo 6 meses que dure el tratamiento. Y en algunos casos, dependiendo de la presentación o de la sensibilidad o resistencia del caso, se puede ampliar hasta fácilmente más de un año. Entonces, se analizó 2018 y el punto de corte fue en el 2019, a finales de 2019, como para dar chance a que todos esos casos ya hayan sido cerrados o dados de altas en los sistemas. Y en la población se utilizó el total de casos de TB en esta región en el periodo estudiado, y que fue una población desconocida, ¿no? Que justamente es lo que queríamos encontrar. Y la muestra, que para el caso de la metodología empleada, se utilizaron 2 nominales que corresponden a 2 muestreos, ¿no? Y aquí yo quisiera, a manera de anécdota, cuando mandamos la tesis como parte a los revisores como tal de la escuela de posgrado, nos hicieron una serie de inconvenientes en cuanto al tema de muestreo, porque como les comenté, normalmente estamos acostumbrados a que desde pregrado nos enseñan la fórmula Z para muestras, ¿no? Y que pues no entendían el muestreo y hubo un caso de, de discrepancias allí, ¿no? Pero sin embargo, cuando mandamos a la revista no hubo mayores problemas, hubieron sí observaciones, pero no fueron tan frontales como los revisores de la escuela de posgrado. Bueno, en cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron a todos los casos que fueron notificados en el periodo y en los sistemas, y se excluyeron del estudio a los casos que fueron registrados, sí, pero que fueron derivados a otro establecimiento fuera de Cajamarca. Cuando nosotros hablamos de derivación, significa que ese caso fue captado en una localidad o en un establecimiento, pero que no le pertenece. Entonces se deriva al establecimiento que realmente le pertenece.
por ejemplo, no fueron derivados a La Libertad, a Lambayeque, y por lo tanto no se podían incluir porque no correspondían a casos netos de Cajamarca. Luego inició un periodo de deduplicación de bases, eliminar registros duplicados, ¿no? Por ejemplo, en una misma base aparecen el mismo nombre, como si fueran dos casos distintos, pero iniciaron tratamiento en la misma fecha fueron diagnosticados, entonces se eliminó. Y también se eliminó aquellos que, por decir, en febrero fueron diagnosticados como TB sensible y en abril fueron reclasificados como TB resistente o multidrogo resistente. Entonces se eliminó el primer registro porque realmente correspondían a TB MDR. Y luego el linkaje de ambas bases, que realmente fue de manera visual nada más, usando Excel, para ver los casos comunes a ambas, pero se han descrito software cuando se tienen bases gigantescas que hacen este trabajo. Bueno, luego de esto, ya teniendo las bases como tal depuradas, se eligió el modelo de captura-recaptura, los que habíamos hablado inicialmente, y luego esta estimación se corroboró con el análisis en un entorno estadístico que es el R, que es muy conocido, con la librería RCapture, ¿no? Que es usada para estos estudios. Luego se calculó el subregistro y la exhaustividad de los sistemas, que en realidad las fórmulas están bien detalladas en el paper publicado, y luego se hizo una estimación de la incidencia real en la región. Y finalmente, conociendo cuál es el sistema más exhaustivo, el que tiene menos subregistro, ya se describieron las características epidemiológicas en base al sistema más fiable, por así decirlo. Bueno, ya en la parte de resultados, vemos, por ejemplo, lo que registran ambos sistemas y lo que nosotros proyectamos. Por ejemplo, en el 2017 se encontraron 219 casos en un sistema y 163 en otro. Nosotros proyectamos una estimación de 275 casos, ¿no? Superior a lo que registraban ambos sistemas. Para el 2018, un sistema reporta 245, otro 206 casos, y nosotros estimamos 277 casos, ¿no? Resultados estimados en base al, a la estimación de Chapman, ¿no? Y estos datos, para ver si realmente son lo que corresponde, pasaron al segundo análisis, que es el análisis usando la librería RCapture, ¿no? Bien, acá, como les comenté, ¿no? Este paquete estadístico, que es más robusto en realidad, te da ya modelos como tal. Acá solamente he puesto los 3 modelos más conocidos. Y como vemos, ¿no? Si fuera el modelo M0, hubiéramos tenido 280 casos en el 2017, que es un dato mayor, ¿no? Pero optamos por el modelo que es el que reconoce la variación del tiempo y que se utiliza para estudios poblacionales en epidemiología. Y los datos son bastante similares a los obtenidos, ¿no? Por no decir igual, 275 en el anterior y 274.6 en este análisis. Entonces, cuando hablamos ya de este análisis, aparte de elegir el modelo como tal, tenemos que tener en cuenta los criterios, que es el criterio de información de Akaike, que mientras menor sea el número, es más robusto el análisis, ¿no? Y además esta librería tiene la ventaja de que te notifica cuando hay un error en el análisis, que no está mostrado acá, ¿no? Entonces te bota una alarma y te dice si es que hay alguna falla detectada o si es que hay alguna incongruencia o si todo está ok, te dice que está ok. Entonces, ambos análisis, tanto el manual, por así decirlo, como el más robusto en el programa, te botan resultados muy similares, ¿no? Y en la tabla 3, ya habiéndose proyectado la población, el número real de casos, ya hicimos lo que es el subregistro, ¿no? Que prácticamente era comparar, ¿no? Cuántos hay en total, el número real, y cuántos hay registrados en el sistema. Entonces, eso básicamente correspondió. Bueno, y los intervalos de confianza, que básicamente son parte del análisis estadístico. Pero encontramos, por ejemplo, que en el 2017 el subregistro máximo fue de 40.7. Es decir, que de cada 10 casos que existen
en la región en ese año que existieron, 4 eran totalmente desconocidos para este sistema. No estaban informados de esos casos, ¿no? Y para el CIEP un subregistro de 20%. Ya para el 2018 igual mejoraron las cosas, pero el subregistro máximo lo sigue llevando el sistema, el SIGTEBE, ¿no? Que es el Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis, con un 25.6%. Ahora, cuando hablamos de exhaustividad, que era lo que yo les comentaba, que era la capacidad que tiene el sistema para recoger información de calidad, indica que en el 2017 la exhaustividad del SIGTEBE fue 59.3% y la del CIEPI fue 79.6%. Situación similar ocurrió en el próximo año, ¿no? 2018. Ahora, lo que importa acá, creo yo, muy aparte del valor, que en unos casos es muy bajo, no llega ni siquiera al 80%, en el que tiene mayor cantidad de exhaustividad, es que si trabajaran ambos sistemas juntos, integrados, la exhaustividad sería mucho mayor. Por ejemplo, en el 2018 fue del 97.1%. O sea, quiere decir que si ambos sistemas que registran por separado un mismo evento estuvieran integrados, no sucedería el tema de esto, ¿no? Que se le escapen los casos, sino que la exhaustividad fuera cercana incluso al 100%, 97.1%. Entonces esto conlleva un análisis, ¿no? Que debemos de ver la manera de integrar ambos sistemas o incluso trabajar sentados en mesa sincerando información. Bueno, entonces ya comparando, como les dije, no teníamos algún inconveniente porque no teníamos mayor información a nivel nacional, mucho menos local. Entonces lo que hicimos era comparar con información de fuera, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que hay sus registros variables. En el caso de nuestro dato de 40.7 concuerda con lo que indica la OMS, ¿no? Que es la cifra máxima alrededor que se reconoce en sus registros, ¿no? Y bueno, otro es que, como ya les había mencionado, no había datos, pero sí había estudios que indicaban que evidentemente existe esa condición en Perú y que está vinculado a ciertos factores, ¿no? Uno de ellos, comunidades indígenas, y que una situación que se presenta en Cajamarca también, porque nosotros vemos Cajamarca y vemos simplemente o la ciudad y las zonas campesinas, ¿no? Que evidentemente hay. Pero muy aparte de las comunidades quechohablantes, también existen comunidades indígenas. En este caso, tenemos en la provincia de San Ignacio, que es zona que colinda con región Amazonas, si no me recuerdo, pero tenemos presencia de Aguajún allí también. Bien, otro punto ya importante, ya hasta ahí ya hemos evaluado el subregistro, la accesibilidad, eran las tasas de incidencia. Bien, ahí hay una gráfica que es un comparativo, ¿no? De las tasas de incidencia anual reportadas, que están en amarillo, y las estimadas mediante nuestra metodología, que está en azul. Para los años estudiados, por ejemplo, el sistema oficial reportaba 15 casos por 100.000 habitantes. Nosotros encontramos que había 19 casos por 100.000 habitantes. En el 2018, la información oficial era 16 casos por 100.000 habitantes y nosotros encontramos que existía 18 casos por 100.000 habitantes. Ahora, eso es como región. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un análisis como provincia? Que eso no está mostrado en el artículo, pero sí está detallado en la tesis como tal. Indica, por ejemplo, generalmente para las provincias se cumplía, ¿no? Incluso había tasas menores, pero la que llamaba la atención era la provincia de Jaén, con tasas de hasta 62 casos por cada 100.000 habitantes. Y se cumplía para para la tasa estimada del 2017 y para la tasa estimada del 2018. Entonces llamaba la atención sobremanera. ¿Y qué pasa? Bueno, más adelante vamos a ver esta imagen. Esta imagen, bueno, la he tomado del año 2018, pero está actualizado hasta 2020, que es la última que se puede ver en la página del Ministerio de Salud, pero esta es de 2018. Entonces, si nosotros nos vamos a Cajamarca como tal, aparece en un color rosa pálido, ¿no? Que indica que, digamos así, está en una zona de bajo riesgo, por así decirlo, ¿no? De 0 a 50 casos
por 100.000 habitantes. Pero volviendo a la figura de atrás, está bien, eso puede ser el dato como región, pero como provincia Jaén está en una tasa de 62, o sea, lo ubicaríamos en esta condición media. Y bueno, hay un criterio de escenario epidemiológico para tuberculosis y que más o menos, ubicándolo a Jaén, solamente como provincia estaría ubicado acá, en un escenario 2, es decir, de alto riesgo de transmisión. Y es en Jaén donde se presentan incluso los casos de MDR. Entonces, es un tema que debería llamar la atención bastante de las autoridades. Bueno, estas son las tasas, perdón, una tabla donde vemos algunas características. Bueno, el sexo masculino es el que predomina en la región, el CIS es el seguro que más casos de TB presenta y las formas que más predominan son las formas pulmonares diagnosticadas con criterio bacteriológico. Y en perfil de resistencia, bueno, tenemos que la mayoría corresponde a casos de TB sensible y un pequeño porcentaje, que no llega ni al 1%, corresponde a tuberculosis multidroga resistente. Asimismo, las comorbilidades y factores los más frecuentes son el alcoholismo, drogadicción, diabetes y VIH, ¿no? Asociado lógicamente a tuberculosis. Y acá hay un punto importante que también nos llamó la atención, era la condición de ingreso al tratamiento. O sea, un paciente termina su tratamiento y también tiene que ser informado en el sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente nosotros se había estudiado hasta 2018 y habíamos hecho corte el 2019 para dar chance a que el sistema se cierre con el caso. Y encontramos que solamente un 26.7% estaba como curado, ¿no? Algo que difiere drásticamente de la literatura, ¿no? Que informa que la tuberculosis, una vez culminado el tratamiento, tiene tasas de éxito elevadas, ¿no? Al finalizar el tratamiento. Pero ¿qué sucedía? Que había más de la mitad de casos que no tenían condición de egreso en los sistemas, ¿no? Una situación preocupante. Y bueno, los abandonos, que en el caso de la región, abandono del tratamiento, llega a un 3.9, casi 4%. Bueno, ya para analizar estos últimos puntos, pues se concuerda con lo hallado en la literatura. Evidentemente el sexo más afectado es el hombre, ¿no? Igual las condiciones y el criterio diagnóstico es similar. Predomina el criterio pulmonar por, eh, perdón, el criterio bacteriológico y diagnóstico pulmonar. Y el aseguramiento de salud corresponde al CIS, pues eso ya también lo conocemos nosotros. El CIS está destinado a población con bajos recursos y evidentemente esta condición está vinculado a lo que es pobreza y la pobreza está vinculado a lo que es tuberculosis, ¿no? Bueno, en los perfiles de resistencia ya hablamos que MDR en Cajamarca en el periodo estudiado hay poquito, no llegan al 1%, pero si nosotros revisamos, dice Perú se ubica dentro de los 30 países que tienen mayor alta carga de tuberculosis multidroga resistente. Sí, es cierto, pero en el caso de Cajamarca no sucede eso, ¿no? La mayor cantidad está concentrada en Lima y Callao hasta la fecha. Y los factores asociados, el caso de alcoholismo, y está pues reconocido que evidentemente el alcohol es un factor que ayuda al desarrollo de la TB como tal. Bueno, las comorbilidades igual concuerdan con la información nacional que tenemos a la fecha, y lo que nos descuadraba todo era la condición de egreso, ¿no? Y justamente lo que les comentaba hace rato, ¿no? Hay un estudio que se hizo en 2018 en Cayetano Heredia, en un hospital, no recuerdo qué hospital, en que fue un estudio de cohorte en que toditos terminaban con un alta exitosa, ¿no? Con tratamiento completo y con condición de curados a tuberculosis. Entonces eso no sucedía según los sistemas en Cajamarca, y lo que conllevaba que hay una serie de deficiencias en la actualización. O sea, los casos sí son informados, pero no se actualizan como tal. ¿Qué concluimos finalmente en el estudio? Que evidentemente en esta región estudiada
existe un preocupante subregistro de casos en los sistemas de vigilancia sanitaria de tuberculosis, ¿no? Y debido a esto es que existe una necesidad de monitoreo de los mismos sistemas que o no se está haciendo o que se hace de manera muy, muy débil, muy limitada, y que finalmente esto es un problema serio de salud pública, ¿no? En la región estudiada. Bueno, eso sería mi presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Hans. Está abierto el espacio para que puedan preguntar, ¿no? Los participantes o los que están afuera en el Face pueden enviar sus preguntas vía chat o pueden hacerlo personalmente, ¿no? Aquí está Hans para que les responda. Beni López, sí, puede preguntar. Puede preguntar, Beni. Bani, ¿no? Bani, perdón. Sí, Bani. Buenas tardes. Hans, te quería primeramente agradecer por la exposición que nos has hecho. Muy interesante y nos da, bueno, tú sabes que yo ahora estoy por acá por Jaén. Eh, es algo preocupante porque de todo un alto porcentaje que tenemos del subregistro, ahora como región, dices que estamos en un 40%, creo. Así es. Y quisiera saber si en otras regiones han hecho este estudio, porque no estuve conectada en un primer momento. Y en otras, por ejemplo, en otras regiones del país, si estamos en Cajamarca, en otras regiones, ¿cómo estaremos, no? Y como país también, ¿cómo estaremos con el subregistro? Como decías, estos dos sistemas deben interactuar o, como dice, sentarse en la mesa y poder analizar bien, porque dista mucho de un sistema y el otro, el SISTB con el otro sistema. Entonces, está muy en discordancia, ¿no? Los porcentajes. Así es. Bueno, para dar respuesta a tu pregunta, hasta si existe ese mismo tipo de estudios en otras regiones, hasta donde hemos hecho la revisión de la literatura, no. Y justamente esa la limitante que no podíamos discutir a nivel local ni nacional. Como lo dije en un momento, la misma OMS indica que no hay estudios realizados para conocer cuál es el verdadero impacto y la subestimación de esta enfermedad en Perú. Esa fue la limitante. O sea que yo desconozco si en otras regiones hay sus registros mayores o menores, pero asumimos que existen como tal, ¿no? Y sería interesante retomar ese estudio que hicieron en 1998, por ejemplo, lo hicieron en San Juan de Miraflores, pero hacerlo ahorita en Lima, Callao, pero enfocándonos en MDR o en XDR para ver realmente cuál es el impacto de estas enfermedades, porque quizá existen muchas y no se conoce la realidad. Sí, sí, yo creo que sería interesante que otras regiones asuman este estudio, porque de eso depende también, que yo creo que las autoridades no toman en cuenta esta enfermedad, porque como dicen, ¿no? No hay muchos, no le tienen miedo a estos casos. Y como tú decías, Jaén se está convirtiendo en casos de multidrogo resistentes. Entonces, creo que las autoridades tendrían que tomar más en cuenta y que ya con estadísticas más completas, sin, o el porcentaje del subregistro tiene que ser menos, para que creo que las autoridades tomen en cuenta estas enfermedades de salud pública. Así es, Vani. Bueno, qué gusto que estés por Jaén.
Yo con Bani trabajé también, una excelente colega. Y bueno, gracias por asistir a esta pequeña conversación entre los colegas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, Hans, Carlos Hernández tiene, creo, una pregunta. Levantó la mano. Sí, hola Hans, gracias. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta con respecto a, al origen del problema, ¿no? Hay dos sistemas que tranquilamente podrían funcionar como uno. Eh, ya esto lo hemos visto también en otras enfermedades, y también infecciosas, como por ejemplo malaria, dengue, etc. ¿Por qué crees que se mantiene ese divorcio, por ejemplo, entre las bases de datos de laboratorio del INS como NetLab y las bases que maneja eh, epidemiología? Ujú. Bueno, y yo creo, desde mi muy humilde opinión, que el origen de todo esto es que el Ministerio de Salud tiene como tendencia a registrar o a elaborar distintos sistemas para un mismo evento. Entonces, incluso si es que no me recuerdo, hay otras enfermedades que tienen hasta 4 sistemas. Entonces, yo pienso que está bien, puede realizarse eso, ¿no? Pero debería hacerse un sistema macro que integre ambos y cruce información de por sí. Y tratar de evitar eso, bueno, la duplicación de funciones, porque incluso hasta un mismo personal, y yo te digo esto porque hemos trabajado en el primer nivel de atención, tiene múltiples funciones. Entonces, en un establecimiento de salud X, ¿no? El responsable de epidemiología es el responsable de, no sé, del programa de niños, es el responsable de tal programa y a la final lo que sucede es que cuando se analiza como a nivel región vemos eso, ¿no? Pero ese problema se originó en el primer nivel de atención, en las unidades notificantes que le denominamos. Uno, por las múltiples funciones que se le asigna al personal de salud escaso. Y otro, porque los sistemas y como comenté, en realidad hay demasiados y deberían integrarse en uno solo. No sé si quizá Perdón, hay... gracias. Sí. Quería comentarte otro punto que habías tocado y me pareció alucinante. Podemos hacer lo que querramos para mejorar los sistemas de registro. Podríamos integrarlos y tener un super sistema de registro. Pero, ¿qué pasa cuando la gente adrede no registra como lo que cuentas que pasa con personal de salud que es infectado? Y y otras personas que de alguna forma manipulan la información para evitar ese registro. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ok. Sí, en algún momento comenté un estudio que era en personal de salud enfocado a médicos que justamente por el tema del estigma social no se reportaba. Y si bien es cierto, el tema es que todos los establecimientos, como lo comenté, están obligados a informar, pero en la práctica no sucede eso. Entonces, si bien es cierto, está normado, que es de manera obligatoria, pero no hay sanción como tal. Ese es el problema, que a un establecimiento fácilmente no informa, pero justamente al no informarse, no se conoce el caso, pasa desapercibido y no se puede sancionar a este establecimiento infractor, ¿no? Y que en realidad es un tema serio porque si tú lo analizas fríamente, esto viene a ser incluso a atentar contra la salud pública. Sí, es justamente un atentado a la salud. Gracias. Okay. ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta o contribuir? Hans, tú comenzaste la charla justamente haciendo mención del prácticamente dejadez, descuido, negligencia gubernamental, casi de 2 décadas que nos ha atendido este problema, ¿no? ¿Hay alguna forma
teórica o práctica de, por decir así, juntar piezas en el tiempo de lo que hablábamos antes de comenzar tu charla, de algún tipo de estudio retrospectivo, qué sé yo, que pueda obtenerse información y si vale la pena recuperar o obtener esa información de esas 2 décadas que han pasado. Qué buena la pregunta en realidad, porque eso era lo que habíamos planteado inicialmente, trabajarlo, o sea, no coger 2017, sino irnos hasta muchos años atrás. Pero lo que pasa es que más atrás no tenemos información como tal. Por ejemplo, el SIGTV como tal comienza a funcionar más o menos, perdón, recibe el aval legal más o menos el 2016. Entonces, lo que comienza desde esa fecha es a cargarse información, pero más atrás ya no tenemos una base de datos sistematizada para analizar esto, ¿no? Esa es justamente la limitante, pero realmente sí sería muy importante conocer qué es lo que ha pasado con anterioridad, para con base a eso, incluso hay métodos que te permiten los puntos de salto que te dicen. Tú rastreas muchos años, o los join point, que le denominan, tú rastreas muchos años y con esos haces una proyección a futuro de cuál es tu estimado de casos que tú puedes presentar. Y en base a eso, a esa estimación ya mucho más robusta, tú puedes incluso programar eh, eh, en la estrategia de repente cuántos tratamientos esperas brindar en el año, cuántos casos esperas para que en el momento cuando se presente un caso, tú no estés solicitando el tratamiento y te llega a tu establecimiento de salud en una semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, agradecemos a Hans por su participación. Simplemente me quedé con el desaire de nuestro amigo Hans, de que no quiso hablar sobre qué lo llevó a ser biólogo y dentro de esa orientación a biología, por qué si ha llegado donde está ahora, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué viento lo llevaron hasta donde está ahora? Pero supongo que no tenían sus motivos para no haber conversado sobre eso, ¿no? No, al menos no es ningún motivo serio, pero yo realmente estoy agradecido con la profesión, incluso con la formación que yo he recibido en la universidad, con todas las limitantes que existen, pero siempre hay docentes, cursos, materias que te marcan, ¿no? Y bueno, yo estoy agradecido de toda la formación que he recibido en la universidad y agradecido también que en el camino me he encontrado con muchos colegas con los cuales hemos compartido, hemos afianzado conocimientos y más que con los colegas, también es bueno mencionar que he compartido con otro grupo de profesionales y siempre he tenido el gusto de trabajar con equipos multidisciplinarios. Entonces, yo creo que eso ha sido una parte importante, tanto en la formación como ya en el ejercicio profesional. Y bueno, y ahora estoy incursionando en otro campo, ¿no? Que es la biología molecular como tal, ya acá en Cajamarca. Esperemos y vayamos por buen rumbo. Ok, Hans, muchas gracias por tu participación y te deseamos, como siempre, que continúen. Siempre es para nosotros, como siempre digo, una alegría, una satisfacción de que los egresados de la Pedro honran a su facultad, honran a su universidad y la ayudan, ¿no? Como les he manifestado ediciones anteriores, estamos con todo el esfuerzo para licenciarnos y después viene, después del licenciamiento, la acreditación de la facultad. Así que hay bastante trabajo para hacer en la facultad y eso lo respaldan mucho ustedes, ¿no? Yo insisto siempre en que ustedes hagan su presentación, ustedes mismos hagan su presentación acá en este programa, porque justamente este programa es como prestar atención a todo lo que ustedes
han hecho, hacen y seguirán haciendo, ¿no? Sea un espacio para que ustedes difundan sus ideas, sus trabajos, ¿no? Que llegue esta noche que Hans ha presentado, lo que recientemente acaba de publicar, ¿no? Muchas gracias, Hans, a todos. Un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias, doctor Pedro, gracias, Hans, gracias.